Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad. Les agradezco la oportunidad, pero no el sitio del lugar de la asamblea, porque es que me causa una tremenda nostalgia. Yo jugaba 3 veces a la semana en estos campos, allá está el hoyo 18, el hoyo 10 de los Pacos. Hace 5 años y medio que no he jugado sino una sola vez, pero espero que muy pronto pueda volver a disfrutar de estos campos de golf. Pero qué bueno estar aquí con ustedes, que han creído, creen y seguirán creyendo en Colombia, invirtiendo, y por eso felicito mucho a esta organización, al CEA, por sus actividades y sobre todo a sus miembros por su fe en nuestro país. Quiero felicitar también a todas las empresas galardonadas, el Citibank que cumple 100 años, se ganó el premio que lleva el nombre del personaje que inauguró, que fundó el CEA hace 54 años, David Rockefeller, con quien tuve el honor de compartir durante muchísimos años la Junta Directiva del Council of the Americas, porque él era también presidente del Consejo allá en Nueva York, y qué bueno que el CEA se mantenga tan dinámico y cada vez con más afiliados. También quiero agradecerles el trabajo que están haciendo por el Pacto de Integridad. Ya se ha avanzado mucho con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Precisamente esta mañana está aquí el canciller británico, que me trajo una invitación especial para que asistiera como uno de los 3 presidentes de la gran cumbre anticorrupción que se va a celebrar en Gran Bretaña en el día 12 de mayo. La lucha contra la corrupción es algo que todos los países debemos apoyar con vehemencia y debemos también aplicar las políticas en nuestros propios países, y cómo les agradezco que ustedes estén colaborando para hacer ese pacto de integridad. A renglón seguido de la reunión con el canciller británico, me reuní con el presidente mundial de Transparencia Internacional. Vino a ir revisando las políticas que hemos puesto en marcha desde el comienzo del gobierno. Hemos avanzado muchísimo en darle más transparencia a los asuntos del Estado, en combatir la corrupción, pero nos falta muchísimo camino todavía por recorrer. Y lo que acordamos es que el proceso de paz va a ser una oportunidad muy importante para que una de las causas que todo el pueblo colombiano quiera seguir y quiera defender y quiera poner en práctica es una gran campaña también por la lucha contra la corrupción. Y por un factor muy elemental, está comprobado que los países en conflicto, eso son estadísticas, son más propensos a la corrupción. Terminan el conflicto y el conflicto por alguna razón genera unas condiciones que facilitan la lucha contra la corrupción, y yo creo que ese es uno de los muchísimos beneficios que nos va a traer la paz. Doctor Trujillo, escuché muy atentamente sus palabras. Decía que usted, que a pesar de las dificultades económicas y políticas, estamos aquí en esta asamblea. Y recordaba yo el discurso o las palabras del rector de la Universidad de los Andes a sus graduandos hace unos pocos meses, y decía el rector a sus estudiantes que deberían ser más optimistas, y por eso celebro mucho lo que usted dijo, de que CEA también defiende el optimismo, y relataba una anécdota de un gran alto ejecutivo en Silicon Valley
que le preguntó a otro, oiga, ¿usted por qué es tan optimista? Y dijo, pues porque yo no escucho noticias, pero leo estadísticas. Y se quedó pensando y dice, oiga, tiene mucha razón. Hay unas bolas de nieve de pesimismo, y aquí en el país también, y no solamente es en Colombia, es en muchas partes del mundo, que nos llevan a un estado de ánimo que para nada favorece sobre todo la actividad económica que vive tanto de las expectativas. Por eso yo quisiera aprovechar brevemente la presencia de ustedes, este evento. Yo me imaginaba qué podrán decirles los miembros de los ejecutivos de las empresas aquí en Colombia, americanas, a sus juntas directivas. ¿Qué les dijo el presidente? ¿Para dónde va el país? Y eso es lo que quisiera, en pocas palabras, transmitirles a ustedes. El país va bien, el país va por un camino muy positivo. Por supuesto que hay todo tipo de dificultades. Usted decía las dificultades económicas. Sí, tenemos dificultades económicas porque se nos bajó el precio del petróleo de más de $100 a cerca de $40, inclusive menos. Nos ajustamos rápidamente, hicimos las reformas y nos apretamos el cinturón de forma tal que la economía continuó creciendo, y continuó creciendo como líder en América Latina. Solamente Perú, por una centésima, nos ganó el año pasado, y vamos a seguir liderando el crecimiento este año. ¿Por qué sucedió eso? Porque nos sentamos, planeamos bien cómo es que vamos a reaccionar frente a esa nueva coyuntura internacional, y trazamos un plan y lo ejecutamos. Vamos a defender las fuentes de crecimiento, el tema de la vivienda, que va a crecer este año 10%, el tema de la infraestructura, que hasta ahora está comenzando a verse el efecto inmenso que va a tener la infraestructura, la creación de esas carreteras, esas autopistas, aeropuertos, puertos, en los próximos 4 o 5 años, que se estima que le puede aportar por lo menos un punto adicional al crecimiento de la economía. Hicimos un esfuerzo también para poder estimular otros sectores, sector de servicios. La devaluación ha generado también unas oportunidades. La industria no estaba creciendo, no había crecido lo que hoy está creciendo hacia 20 años. Y este año vamos a crecer solamente la industria cerca del 7,5%, 8%. Todo eso sumado nos va a permitir mantener el liderazgo en crecimiento de América Latina en este año y hacia el futuro. Y ha sido un crecimiento sano, que llamo yo un crecimiento sano, un crecimiento que genera empleo. Llevamos 46 meses seguidos generando empleo. Eso creo que pocos países en el mundo pueden decir eso. Y la mayoría de ese empleo, por primera vez, es empleo formal con todas sus prestaciones. Pero al mismo tiempo también nos hemos dedicado desde el primer día de gobierno a que ese crecimiento sea un crecimiento más equitativo. Y por eso las políticas sociales, focalizar la acción del Estado en los más vulnerables, programas como las 100.000 viviendas para los más débiles, más pobres, toda la política de las madres cabeza de hogar en la Red Unidos, en la política de medir con más rigor la pobreza, nos pusimos a medirla con otros indicadores de pobreza multidimensional, que nos ha ayudado muchísimo a ser más efectivos en las políticas sociales, y por eso los resultados están a la vista. Nunca antes Colombia había logrado sacar más gente de la pobreza y de la pobreza extrema como estos últimos 5 años. Nunca antes la clase media había crecido tanto. Por primera vez en la historia tenemos una clase media consolidada. ¿Cuál es la consolidada? La que ya no tiene riesgo de regresar a la pobreza,
es un porcentaje más alto que el porcentaje de población que está en la pobreza, que es alrededor del 28%, 28,5%, que todavía es muy alto, pero que cuando iniciamos el gobierno estaba cerca del 40%. Entonces, aquí lo que hemos visto es un manejo económico que se adapta a unas coyunturas diferentes, difíciles, pero que mantenemos lo fundamental. En forma paralela, hemos venido dándole confianza a los inversionistas en el largo plazo, y eso es muy importante para ustedes que son inversionistas de largo plazo. ¿Qué hicimos desde el comienzo del gobierno? Tenemos que poner en marcha políticas estructurales de largo plazo que le den confianza a los inversionistas y confianza a quienes, por ejemplo, nos compran nuestros bonos de largo plazo. Fue por eso que introdujimos reformas constitucionales, reformas legales que nos obligan a mantener una disciplina fiscal, evitar lo que ha sido costumbre en América Latina y en el mundo. Europa, parte del problema europeo fue ese, que gastaron muy por encima de sus capacidades y tuvieron que ajustarse. Eso tiene unos costos enormes, lo vivimos nosotros, lo viví yo como ministro de Hacienda hace 15 años y por eso introdujimos el concepto de responsabilidad fiscal en nuestra propia Constitución y a renglón seguido la regla fiscal que hoy la estamos aplicando. Hoy, a pesar de las dificultades, nos mantenemos dentro de una senda fiscal que le mantenga la confianza a los inversionistas. Hemos puesto en marcha una serie de políticas públicas que deben dar mucha tranquilidad en el largo plazo y el ingreso o el intento de ingresar a la OCDE es uno de los grandes pasos para generar también confianza en el largo plazo. Yo le agradezco muchísimo al gobierno norteamericano, que fue uno de los primeros que nos apoyó desde hace 5 años para ingresar a la OCDE. Como ustedes saben, es un ejercicio, una especie de examen, 23 comisiones de los diferentes temas, las diferentes políticas públicas, que el país tiene que hacer las reformas necesarias para poder pasar ese examen en la calidad de sus políticas. Ya hemos pasado 16 de 23 y estamos bastante cerca en las demás comisiones. Imagínense ustedes lo que significa para Colombia, para el futuro de Colombia, pues estar en este grupo de países que no son los países más ricos, son los países con las mejores prácticas y una organización que monitorea permanentemente la aplicación de esas mejores prácticas dentro de sus miembros. Eso es un factor digamos, de confianza y de tranquilidad para cualquier inversionista. Todos los tratados de libre comercio, acuérdense que cuando llegamos al gobierno estaban todos bloqueados, el tratado con Estados Unidos, el tratado con Europa. Esos tratados también dan una serie de garantías, de reglas de juego para que los inversionistas tengan más tranquilidad hacia el futuro. Está operando el tratado con Estados Unidos, está operando el tratado con Europa, está operando la Alianza del Pacífico, que ha sido tal vez el proceso de integración más exitoso que se haya realizado en la historia de América Latina y con unas perspectivas enormes, porque hasta ahora estamos comenzando. Ya avanzamos mucho más que cualquier otro tratado, porque asumimos una actitud empresarial, decisiones rápidas a nivel presidencial, sin burocracia, tomemos decisiones aquí, tomemos decisiones acá, y ya la alianza está consolidada y lo único que vamos a hacer es fortalecerla hacia el futuro, y son los 4 países líderes de crecimiento en América Latina. Eso ha generado muchísimo interés a nivel mundial, es una alianza que vamos a seguir consolidando. De manera que el panorama económico es un panorama que sí, hay dificultades en la región, imagínense lo que está sucediendo en los países vecinos. No voy a hablar pues de Venezuela, que ustedes conocen una situación que es bastante dramática, es la situación en Ecuador, y ahora con este terremoto pues se dificulta aún más. Yo estuve allá
domingo pasado dándole la mano al presidente Correa. La situación en Brasil es bien complicada. Sabemos que la región no está en buenas condiciones, inclusive la región va a tener un crecimiento negativo este año, pero Colombia ahí está siendo un caso especial. Yo creo que los únicos que vamos a tener un crecimiento, Perú, Colombia, inclusive por encima de Chile, por encima de México, y queremos mantener esa senda hacia el futuro para convertirnos en un país con un crecimiento permanente por encima del 5%. Y hemos venido sembrando esas semillas que nos permitan lograr eso. Por ejemplo, la inversión. La inversión es el factor clave que determina el crecimiento de un país en largo plazo. ¿Quién se iba a imaginar hace 25 años? Ahí está mi antigua secretaria privada, cuando iniciamos la apertura económica. ¿Quién se iba a imaginar que Colombia iba a llegar a esos niveles de inversión que están en el 30% del tamaño de su economía? Eso era realmente algo que no se imaginaba nadie que fuese posible, y ya llegamos. Este año hemos tenido las tasas de inversión más altas de toda nuestra historia. El reto es mantenerlas. Y ahí escucho con mucha atención las observaciones, los reclamos del sector privado, los que el doctor Trujillo acaba de mencionar. La carga tributaria, soy el primero en reconocer lo que usted dijo, doctor Trujillo. Aquí hay un sistema donde muy pocos pagan demasiado y demasiados pagan muy poco o no pagan. Es un sistema anacrónico, ineficiente, que inclusive un sistema tributario debería tener un impacto en la equidad del país, y nuestro sistema tributario no lo tiene, es inclusive regresivo. Por eso estamos comprometidos a hacer aprobar esta reforma tributaria este año. Es un compromiso que hemos asumido y la estamos afinando, porque la comisión de expertos que nosotros creamos y que nos dio sus resultados a principio de año, la misma comisión dijo hay muchos cálculos que todavía hay que hacer para tener seguridad sobre cuál va a ser el impacto de muchas de las medidas que estamos proponiendo. Esa comisión nos hizo la presentación formal hace unas semanas y va a ser muy utilizada como base de esa reforma. Habrán aspectos que podamos incorporar, otros que no, otros aspectos que se pueden añadir a una reforma para hacer una reforma que sea amigable a la inversión. Y eso quiero ser muy claro con ustedes. La reforma para quienes pagan sus impuestos hoy, la totalidad de sus impuestos va a ser un beneficio, porque seguramente para quienes están pagando hoy todos sus impuestos se le va a disminuir su carga tributaria. Ese es el enfoque, porque somos, repito, los primeros en reconocer que aquí hay demasiados que no pagan y muy pocos que pagan demasiado, y eso lo tenemos que corregir. Queremos mantenernos competitivos, por supuesto, porque si queremos mantener esa inversión en el largo plazo, pues tenemos que ser atractivos para los inversionistas, y somos los primeros en reconocerlo. Ahora bien, la parte de la falta de seguridad jurídica o de los cambios en las reglas de juego, en eso hemos hecho todo lo posible para evitar esas contradicciones que se presentan en todos los gobiernos. Eso no es un gobierno, no es que aquí en Colombia se presente que un ministro piensa una cosa y otro ministro piensa otra, y entonces hay que dirimir esos problemas. Pues hablábamos con el canciller británico, la mitad del gabinete británico está a favor de quedarse en la Unión Europea y la otra mitad en contra. Ese sí que es una diferencia
de fondo entre ministros, entre un gabinete. Pero lo que quiero decir es que sí, a veces se presentan dificultades como la que se presentaron ahora con las licencias de una empresa que quería explorar ahí cerca a Cañocristales. Infortunadamente la ANLA no tuvo en cuenta algo que sabía que existía, que era un concepto negativo de la corporación regional, y se equivocó y rectificó, pero eso no quiere decir que la norma sea esa, todo lo contrario. Yo creo que los que dependen de licencias ambientales aquí presentes pueden dar fe que la fluidez y la rapidez y la efectividad de la aprobación de las licencias se ha mejorado sustancialmente en estos últimos años. La propia creación, nuevamente creación del Ministerio de Medio Ambiente ha contribuido a eso, y sabemos que hay problemas con las comunidades. Cada vez las ONGs defensoras del medio ambiente están cada vez reclamando normas más estrictas. Eso es una realidad del mundo. Yo acabo de venir de Nueva York firmando el acuerdo de cambio climático, el más importante acuerdo que se ha firmado, yo creo que en la historia. Así lo decía el propio Ban Ki-moon, el presidente de Francia, porque eso va a depender el futuro de nuestro planeta, la intensidad de estas lluvias, ¿no?, que vienen ahora después de la sequía más intensa que hemos tenido en nuestra historia, se debe al cambio climático, un costo altísimo para todos los países, de manera que tenemos que hacer un esfuerzo también para contribuir a cumplir con los compromisos del cambio climático, y eso nos obliga a todos a encontrar ese balance, ese equilibrio entre preservación del medio ambiente y desarrollo, que no siempre es fácil, hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y hay que también evaluar las circunstancias especiales de las diferentes situaciones que se van presentando. Pero creo que en términos generales lo que hemos establecido en la ley y en las políticas están dando las señales apropiadas en ese sentido, y nosotros somos un país que cree en la propiedad privada, que cree en el desarrollo, que cree en la inversión extranjera. Necesitamos la inversión extranjera y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para atraerla, mantenerla, consentirla y acrecentarla. Y eso pues nos diferencia inclusive de muchos países de la región en ese sentido. Y el efecto que va a tener la paz en todo este entorno económico y social. El entorno social es también muy importante. Nosotros cuando llegamos al gobierno éramos el país más desigual de toda América Latina después de Haití. Hoy, 5 años más tarde, estamos en el promedio, porque hemos hecho políticas sociales que han comenzado a reducir esa inequidad. En la parte regional, cuando llegamos al gobierno, muy pocos departamentos y municipios se chupaban todas las regalías y el resto del país se quedaba sin un peso. Hoy se distribuyen entre todos los municipios, entre todos los departamentos. Todo eso ha contribuido a disminuir la inequidad. Y la paz nos va a abrir oportunidades enormes en todos esos frentes, en el frente del crecimiento económico, en el frente social, pero sobre todo en que el país aproveche la firma de la paz, el plebiscito, como una oportunidad para dar un salto cualitativo en su desarrollo, en su visión como país hacia el futuro. Las sociedades, los países que han aprovechado oportunidades como esas, que se fijan metas muy ambiciosas y las cumplen tratando de trabajar todos juntos, son los países que han sido exitosos
a través de la historia. Y aquí tenemos esa oportunidad. Usted decía con mucha razón que aquí ha habido una gran desinformación sobre el proceso de paz, y la ha habido, y los enemigos del proceso y los enemigos del gobierno, porque no todos son los mismos, unos son enemigos del gobierno, otros son enemigos del proceso, pero todos han querido desinformar sobre el proceso, y llevan 5 años desinformando, y usted lo mencionaba también, el hecho de que nada está acordado hasta que todo esté acordado nos ha dificultado al gobierno hacer una mayor pedagogía, porque los enemigos del gobierno o los enemigos del proceso siempre dicen, no, es que el presidente está mintiendo porque lo que yo estoy diciendo no está dentro de lo que ya se ha acordado, es lo que no se ha acordado. El otro día estuve con todo el grupo antioqueño de empresarios, el sindicato antioqueño, y ellos tienen un convenio con la Universidad de AFIT para hacerle un seguimiento a cada tema que se va discutiendo y que se va definiendo en La Habana. Entonces, ese es ProAntioquia y AFIT. Y fui a que me querían hacer el informe. Entonces, me llegó el profesor y me dijo, presidente, hemos hecho un seguimiento muy cercano a todo lo que se ha venido negociando y tenemos algunas preocupaciones o algunas serias preocupaciones. Y comenzó a enumerar lo que faltaba por negociar, cómo se van a negociar la nominación de los magistrados en el Tribunal Especial, cuántas zonas se van a definir y dónde van a ser, qué tamaño van a tener, cómo es que va a ser el desarme y cuándo va a terminar. Nos preocupa enormemente porque si durante el proceso de desarme ellos pueden salir de sus zonas, entonces ¿dónde va a quedar la población civil? Y yo le dije, después de como 15 minutos de escuchar sus preocupaciones, le dije, profesor, pare ahí un momentico. ¿Cuánto lleva usted analizando el proceso? Desde que comenzó prácticamente. ¿Y tiene alguna preocupación sobre lo que se negoció? Entonces miró a sus y dijo, no, lo que se ha negociado todo nos parece normal, todo nos parece perfecto. No hay ninguna preocupación, nada de lo que se ha negociado. No. Entonces eso me da a mí una tremenda tranquilidad, le dije a los empresarios antioqueños, me voy de aquí muy contento, porque por supuesto que lo que falta por negociar, pues falta por negociar y no se ha negociado, pero cuando se negocie van a ver que se va a negociar bien, porque como tienen la teoría de que el presidente con tal de firmar la paz va a entregar el país, entonces se van a dar cuenta que eso no es así, como no ha sido así en el 90% de lo que ya hemos firmado y que ya está acordado. Entonces les pregunté, eran muchos empresarios, ¿cuántos de ustedes se han leído realmente los acuerdos? Y entonces miré por un lado y miré por el otro y levantaron la mano dos personas que se han leído realmente los acuerdos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes se han leído realmente los acuerdos, toda la letra menuda de los acuerdos? Les hago esa pregunta. 1, 2, 3, 4. Y de lo que se ha leído, algo les ha preocupado, algo realmente los saca les quita el sueño, porque francamente, y eso era un consejo que decía muchísimo Mandela, lo escribió mucho y me lo dijo a mí una vez, usted va a oír de todo durante el proceso de paz, va a oír todo tipo de versiones. Trate de decirle a la gente que esperen a que la letra menuda y todo el acuerdo que se firme, que eso sea el termómetro de la calidad del acuerdo, de la conveniencia del acuerdo.
Y eso es lo que creo que va a suceder cuando terminemos de firmar, de negociar, porque cuando tengamos todo negociado, entonces ya nadie podrá decir, no, no, es que lo que falta es lo malo, lo que falta es donde nos van a entregar. Entonces, cuando cerremos el círculo, ya ese argumento queda desvirtuado. Y cuando ustedes se den cuenta que lo que firmamos no tiene nada de negativo y todo positivo, se van a dar cuenta que esto es lo mejor que le puede pasar a Colombia. Yo me he reunido, por ejemplo, con todos los agricultores, con muchos pues, y les pregunto, ¿qué les preocupa? Entonces comienzan unos, es que nos van a expropiar. Nos van a expropiar, ¿quién los va a expropiar? ¿Dónde está? No es que nos dijeron que nos iban a expropiar. No, no solamente no los vamos a expropiar, lo que hemos acordado es que vamos a llevarle más bienes públicos al campo, que es ese sector del país que ha estado más abandonado. Vamos a llevarle más carreteras, colegios, hospitales y proyectos productivos. Y les vamos a quitar la violencia, que es donde está concentrado el conflicto. Dice, sí, tal vez sí, sí. Entonces, y eso es lo que va a pasar, eso fue lo que negociamos, el número uno, el punto número uno, desarrollo rural integral, es simplemente darles tierra a los campesinos, no la tierra de los que están hoy cultivando legalmente, aquí hay tierra para todo el mundo, lo que tiene Colombia es tierra, pero les vamos a dar bienes públicos y un desarrollo rural, y vamos a darles más tecnología, y vamos a darles más asistencia técnica, al campo, y eso va a mejorar muchísimo los indicadores sociales, porque la pobreza y la desigualdad está concentrada en el campo. El punto número 2, participación política. Le van a entregar el país a las FARC. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? No, porque es que van a ir al Congreso. Usted le va a dar unas curules, y eso… ¿Usted qué prefiere? ¿El señor Timochenko y Álape, eso, secuestrando y volando oleoductos, o que ellos estén defendiendo sus causas en el Congreso con una representación mínima, porque no van a tener la posibilidad de tener una alta representación? Entonces me dicen, no, pues sí, la verdad que yo prefiero que estén en el Congreso. ¿Y dónde dice que les voy a entregar la Cámara a las FARC? Es que hay unas circunscripciones especiales que están negociadas, y usted, señor, se ha leído cómo se van a elegir esas circunscripciones especiales. Dicen no, pero son de las FARC. ¿Y dónde dice que son de las FARC? Son en las zonas de conflicto. La gente que no ha tenido esa representatividad por estar en zona de conflicto van a tener durante un tiempo determinado la posibilidad de elegir unos representantes a la Cámara transitoriamente, pero no son de las FARC, son de la zona donde ha estado el conflicto. Pero es que allá las FARC han dominado, pero precisamente como han dominado a punta de fusil, cuando no exista el fusil, la gente se les va posiblemente a rebelar, como sucedió en San Vicente del Caguán en la última elección. El corazón de toda esa área dominada por las FARC, y ganó un candidato totalmente contrario a las FARC. El tercer punto, narcotráfico. Ahí tenemos una inmensa oportunidad. Nosotros seguimos siendo el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de esa gran sociedad que tenemos con Estados Unidos, donde nos sentimos muy orgullosos de haber podido obtener esos resultados, pero esos resultados infortunadamente no han sido suficientes. Y yo digo que yo llevo 10 años en esta lucha y a veces parece como que fuera una bicicleta estática, uno lucha y lucha y lucha, y ve para la derecha y ve para la izquierda y estamos en el mismo lugar. Eso se debe, entre otras cosas, al conflicto armado. ¿Por qué? Porque llegamos a erradicar los cultivos, nos están esperando los francotiradores de las FARC,
las minas antipersona, y son zonas de conflicto donde la presencia misma del Estado, por ser zona de conflicto, ha sido muy difícil, ha sido muy marginal. Con el proceso de paz y acordado además en un papel firmado, es parte de los acuerdos, las FARC, en lugar de recibirnos a tiros y en lugar de poner minas y detener todo el esfuerzo de erradicación y de sustitución de cultivos, nos van a ayudar, se van a convertir en nuestros socios en eso. Eso para el país es de un beneficio enorme, para el país y para el mundo. Es que no nos olvidemos que el narcotráfico ha sido la fuente de la violencia en este país durante los últimos 40 años. Todas las expresiones violentas de este país, en una u otra forma, están vinculadas al narcotráfico. Lo que va a representar tener a quienes llamaban, o siguen algunos llamando, el primer cartel del mundo, de nuestro lado luchando contra ese flagelo. Eso es un cambio de 180 grados enorme y de inmenso beneficio para el país. El cuarto punto, el tema de las víctimas, de la justicia, ha sido el más complejo, y ha sido así en todos los procesos de paz, donde traza uno la línea entre justicia y paz. Es el gran problema, el gran reto. Yo he dicho, la norma es, vamos a buscar el máximo de justicia que nos permita la paz, y logramos ese punto de equilibrio, que algunos piensen que debemos castigar más a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, es perfectamente válido y comprensible, pero otros van a decir, no, queremos más paz, como quería la guerrilla. La guerrilla comenzó esta discusión diciendo, ¿y a cuenta de qué vamos a ser nosotros los primeros en la historia del mundo que vamos a entregar las armas para que nos juzguen? Eso nunca había sucedido, pues va a suceder, porque eso fue lo que negociamos. Eso es sui generis, primera vez, y primera vez que se pone a las víctimas. Llevamos 8 millones de víctimas en el centro de la solución del conflicto, que ya las estamos reparando. ¿Para qué las reparamos? Pues para que sanen las heridas, para que cicatricen las heridas que han sido abiertas durante 50 años de guerra, y eso ya está negociado. ¿Qué falta? Faltan esos temas que les mencioné al principio, cuántas zonas, pero eso es marginal. Lo que debemos pensar ahora, y me encanta que ustedes estén pensando en el post-conflicto, es en eso, cómo aprovechamos esta oportunidad que se nos abre como país. El solo hecho de firmar la paz, hay muchos inversionistas, muchos extranjeros que no vienen a Colombia simple y llanamente porque seguimos siendo un país oficialmente con conflicto armado interno, así de sencillo. El primer ministro chino que vino aquí y yo le preguntaba el turismo, ¿ustedes cuántos turistas tienen al año? 140 millones. Y pregunté, creo que a María Claudia, ¿y cuántos vienen a China? De China aquí a Colombia, 9.000. Y le dije al primer ministro, ¿cómo hacemos para promover más chinos que vengan de turismo a Colombia? Digo, presidente, apenas resuelvan su problema de conflicto armado, los chinos vendrán, muchos más chinos a Colombia a hacer turismo. Un ejemplo de muchísimos. En la parte económica, todos los cálculos es que el país va a crecer entre 1 y 1,5% más. Algunas zonas muchísimo más, las que no han tenido inversión van a crecer al 6, 8, 10%. Ahí hay oportunidades enormes. Entonces, lo que quiero decirles, y con esto termino, es que ese informe para sus juntas directivas, diciendo para dónde va Colombia, yo creo que Colombia va por buen camino. Yo no quiero esconder los problemas, por supuesto que tenemos problemas, pero sabemos para dónde vamos. Este proceso de paz ha sido un proceso muy bien planeado, muy bien ejecutado. Cada paso que hemos dado lo hemos analizado. Se ha demorado un poco, sí, se ha demorado 5 años, desde que comencé yo los primeros contactos, pero por eso es que estamos a puertas de firmarlo. Y lo que vamos a firmar solamente va a traer beneficios para los colombianos. Y ustedes me ayudarían mucho a hacer esa pedagogía. Ustedes son líderes empresariales,
en sus empresas y son unos grandes multiplicadores. Esta paz, que va a terminar una guerra de 50 años, lo único que va a traer a Colombia son beneficios. Si alguien me dice cuáles son los perjuicios que va a traer la paz, que me lo digan, porque yo realmente no le veo ningún perjuicio. Un país en guerra durante 50 años, que se ha acostumbrado a la guerra, mucha gente lo que pasa es que le tiene miedo al cambio, pero eso es muy paradójico, que le tengan miedo a cambiar hacia la paz. Pero así es la vida y así es la psicología humana, pero ese cambio, tengan la seguridad de que va a ser muy positivo. Y la presencia de ustedes como inversionistas, como empresarios, la presencia de las compañías americanas, del SEA, pues son parte fundamental de todo este proceso. Ustedes representan un porcentaje muy importante, 7% del PIB, todos ustedes aquí juntos, más de 50.000 empleos directos, formales, y aprovecho la oportunidad para decirles, aquí lo que queremos es que sigan creciendo, que sigan produciendo más utilidades, más empleo, y agradecerle al embajador americano su apoyo, el apoyo de su gobierno. La visita que hicimos recientemente a Washington fue una visita extraordinaria. Esa sociedad que hicimos en el Plan Colombia fue una sociedad que dio unos resultados maravillosos. Ahora vamos a hacer la sociedad del Paz Colombia. Estados Unidos ha sido y sigue siendo nuestro principal socio comercial, inversionista, socio en materia de seguridad. Queremos que así sea. Le decía yo al presidente Obama que él era el personaje más popular de todos los personajes públicos aquí en Colombia y que esperaba que pudiéramos, él sí juega mucho golf, venir a jugar golf aquí al country cuando deje la presidencia. Muchas gracias.